o menos 40 años. La idea de formar el Centro Aragonés surgió esta vez, pues otras veces ya se había intentado, de los recónditos pensamientos de Heriberto Navarro y Julián Santa Úrsula. Ocurría esto por los primeros días del cálido agosto mallorquín, en 1978. La fecundidad creadora de estos dos maños se extendió a unos amigos que el día 17 de agosto se juntan en la cafetería Lámpora y constituyen la primera reunión, surgiendo de ella la idea clave de juntar a los maños en Mallorca. ¿Cómo hacerlo? Ponen en el periódico un pequeño anuncio y hacen la llamada a todos los maños. Al siguiente jueves se juntan 15 aragoneses. El ambiente se caldea y determinan avisar cada uno a los maños que conocen. Hasta que un 7 de septiembre llegan a juntarse unos 70 aragoneses y deciden formar una junta gestora que comience a trabajar en serio. Su presidente, Luis de Guzmán. Con ocasión de la fiesta del Pilar, hacen algo sonado. Misa solemne en San Sebastián el día 12, que rebosa el templo. Con posterioridad se consigue un local y Jesús Tor confecciona los estatutos. El 26 de octubre se convoca asamblea de nuevo en el recién estrenado local y se estudian los estatutos, determinando llamar a la asociación Centro Aragonés de Mallorca. Ya está formado y el clamor es general, buscar socios. El centenar se alcanza a primeros de noviembre y el 24 de septiembre del año siguiente el gobierno civil visaba los estatutos. Señoras y señores, el breve historial del Centro Aragonés de Mallorca está aquí. Solamente desear que la realidad nacida no sea abortada por ninguno de nosotros. Estas palabras fueron de Deogracias Parrilla, nuestro primer presidente estatutario. Les dejo con la rondalla y esta bonita pieza del Valle de Hecho que está sonando, Chuntos. Esta es la ciudad de Huesca, Flor de Aragón, pórtico del Pirineo. San Lorenzo es su patrón. Volvemos a la foto de antes, por favor. Estos versos evocan en todos los ostenses un sentimiento de añoranza y orgullo de su tierra y sus tradiciones. Y esperemos que lo mismo ocurra con la siguiente pieza. Con todos ustedes, la joda de San Lorenzo.
Dios de mi querer, cuánto te debo por volver a ver ese amanecer del valle que un día me vio nacer. ¿Cuántos de vosotros habréis dicho algo parecido cuando años atrás abandonasteis vuestros hogares y os asentasteis en esta isla? La siguiente pieza que va a interpretar nuestro coro es una alegoría a la añoranza de la tierra de cada uno. Con todos ustedes, Amanecer en el Valle.
para encontrar esa fuente de donde emana el querer. Los dances es una parte fundamental del folclore aragonés y, por ende, una parte fundamental de nuestro centro. Siempre ha gustado mucho por su vistosidad y nos ha acompañado durante mucho tiempo. Y se le ha conocido como esa de las cintas. Aunque su designación real es el dance o la danza de Andorra, aquí siempre ha sido y siempre será la andorrana. ¿Ya? ¡Alegría, alegría! ¡Así se baila! Vale 9 que 10 te dará. Y la fuente en medio del pueblo, Zamacari está en un alto.
Ahora, nuestras cantadoras, Mari Carmen, Cristina y Lorena, sí, Lorena, aunque hace años que se marchó a Huesca, sigue siendo nuestra Lorena. Pero ahora es momento de cantar una jota muy especial para nosotros, puesto que la letra fue compuesta por nuestro queridísimo cantador Simón Parrilla. Con todos ustedes, Del cielo cayó una concha. En re. También de la provincia de Huesca está nuestra siguiente parada. Pertenece a las llamadas danzas del Sogalbe, unas danzas de carácter lúdico, típico, especial, accesible para todos los aldeanos. Así que esperamos su apoyo con las palmas. Venga, para todos ustedes, el villano de Bielsa. Escrita en compás ternario, se caracteriza por sus acentos en los tiempos segundo y tercero en contraste con el vals. Tiene su origen como baile de salón de la corte real y nobleza polaca. Con el tiempo se convirtió en una danza de la clase popular. Esto es la definición técnica de lo que es una mazurca, que tiene más bien poco que ver con nosotros. Ahora será nuestro coro que interpretará una de estas piezas, en concreto una típica de Sinués, de la localidad de la Facetania. Ahora con ustedes la mazurca de Sinués, aquí conocida siempre como la del chaparrón.
continuación vamos a bailar El bolero de Caspe. Fue escrito por Joaquín Troyo, un músico militar nacido en Castellote a mitad del siglo XIX, por encargo de una familia rica también de Castellote. Para ser interpretada en sus fiestas privadas. Guarda gran similitud con el bolero de Caspe original, conocido ahora como el bolero antiguo, que sí es tradicional. En cualquier caso, para nosotros, este siempre será el bolero de Caspe. Vamos. De toda la vida, nuestra rondalla ha interpretado este pasodoble. Y también de toda la vida, al presentarlo, hemos oído al señor Ovidio añadir la coletilla de Monreal, con su voz dulce y aterciopelada. De Monreal ese. Este año, por motivos familiares, no ha podido estar con nosotros para interpretar esta pieza compuesta por Miguel Ángel Calavia. Con todos ustedes, el jotero. De Monreal. De Monreal.
llegó el momento de las cejillas. Llega el momento de una de nuestras cantadoras más veteranas, que también es de Monreal, señal de que algo les echan en el agua. Esto lo de Mari Carmen Muñoz con nuestro canto regional. Con tanta emoción ya veremos a ver si puedo cantar. Nuestro canto regional, las notas bravas que tiene, nuestro canto regional, y es porque tiene por lema a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Pilar, las notas bravas que tiene. Viva mi Aragón y el Pilar, en pro de la raza, donde todos van a rezar a la Virgen Santa, a tocar el manto y pedir que a todos proteja. Viva mi Aragón y el Pilar, viva España entera. Qué alegría ser de Huesca, pero cuánto te echamos de menos aquí. Ahora será Lorena quien nos interpretará Las Águilas de Aragón. Por la sierra de Alcubierre llenos de gozo, porque mañana es fiesta mayor. Y cuando acabe la misa, cada uno con su moza irá diciendo por esos valles cosas de amor. Uno solo se ha quedado sin oveja, que le vale por esos campos para arrancarle la soledad. Si no tengo yo a mi lado un galán que me acompañe como a las otras, esa ya es mucha casualidad. Si sus ojos ponen mis ojos y se entienden con la mirada, él ya no se sentirá solo y yo viviría acompañada. Las águilas de
si os preguntase por alguna canción escrita en fabla aragonesa, la mayoría estaría pensando en el Safeito. Nos ha acompañado siempre, hasta se nos coló en una muestra de villancicos. En esta ocasión nos lo va a brindar una persona que, aparte de ser un cantador con mayúsculas, es el presidente de nuestro centro homónimo de Castellón y el presidente de la Federación de Casas Aragonesas desde el Exterior. Y es, ante todo, o por lo menos así siempre nos lo ha demostrado, un gran amigo de esta casa. Por favor, un gran aplauso para José Antonio Lázaro, interpretando Safeito de Noel. Safeito de Noel, tú me guardas ya, los peitos me brincan, tornarte a besar. Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren mucho y te fagan plorar. Yo no quiero ver huellos de cristal, mullaos por glarimas que culpa no han. Escuita, mujer digna de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer ye de dos no más, y que ye más fácil verlo caminar cuando el uno cae el otro a levantar. Cuando el uno cae el otro a levantar. Safeito de Noel, tú me guardas ya, lo peito me brinca. Te quiero besar. ¡Bravo! 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 Por ser amiga de diversiones, por ser alegre su juventud, en coplas se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Dicho esto, no se necesita mucho más para presentar la célebre pieza del maestro Tomás Bretón, pieza emblemática donde las haya y una de las más queridas por nuestros socios, aunque no tanto por nuestra rondalla, porque es muy, muy difícil. Pero vamos, con todos ustedes, la Dolores. ¡Alegría, alegría! ¡Así se baila! ¡A la maña!
Rasmia, rasmia. ¡Hala, Isidro, que no se diga redios! Aragón la más famosa es España y sus regiones. Aragón la más famosa porque aquí se halló la Virgen y aquí se canta la jota.
Bueno, ahora vamos a tomarnos un pequeño descanso y volveremos dentro de unos minutos con el resto. Para el Pilar sale lo mejor, los gigantes y la procesión. Una de las zarzuelas inspiradas en el folclore aragonés más bonitas es la que lleva este nombre. ¿Qué mejor para abrir este segundo acto que con gigantes y cabezudos? Así se baila. Rasmia, rasmia. Madre de mis amores, ay mi Virgen del Pilar, aunque no estés en la tierra, nunca te podré olvidar. Ay madre de mis amores, ay mi Virgen del
En pocas ocasiones, una jota cantada ha tenido tanta repercusión como la que nos va a ofrecer ahora Lorena. De tal magnitud ha sido el calado de esta jota que el 19 de enero de 2014 se erigió en la plaza de Magallón una estatua que homenajea a la mujer magallonera. Según explica desde el ayuntamiento, la jota de la Olivera o pulida magallonera es la jota más popular y bonita y emotiva del folclore aragonés. Ha sido una embajadora de nuestro pueblo por todo el mundo y se merecía este homenaje. Señoras y señores, Lorena y pulida magallonera. ¡Oh, la campeona! Pues vamos a aplaudir a Lázaro, que nos va a cubrir este hueco con un estilo... Un estilo en mí. Para acariciar el cielo he de subir al Moncayo, he de subir al Moncayo para acariciar el cielo. Donde las águilas duermen, donde las águilas duermen, dormiré mi mejor sueño, dormiré mi mejor sueño, dormiré mi mejor sueño. He de subir al Moncayo.
Ahora, los bailadores del grupo nos van a ofrecer una jota muy peculiar. No solo porque empieza con ritmo de paso doble, sino porque consta en registro de la misma en la región de Cádiz. Sí, digo bien, Cádiz. Y digo más, en el folclore mallorquín, la jota d'Espeuet es prácticamente igual. Así que se ve que están muy relacionadas de alguna forma. De cualquier forma, arrancamos ahora con la jota de los panaderos. A la 1, a las 2, a las 3 de la mañana se levanta el panadero con el pantalón de pana, albareja su borrico y le echa el escortón y se va por estos pueblos a vender pan de Aragón. Venga, zagales, con esa jota. Al buen pan de Aragón, moticas a subir, que lo vendo barato y me tengo que ir, y me tengo que ir, y me tengo que ir. Capullico, 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 ya te vas volviendo rosa, ya te va llegando el tiempo de decirte alguna cosa, de decirte alguna cosa, capullico, capullico. Al buen pan de Aragón, moticas a subir, que lo vendo barato y me tengo que ir, y me tengo que ir, y me tengo que ir. Capullico, 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 ya te estás volviendo rosa, ya te está llegando el tiempo de decirte alguna cosa, de decirte alguna cosa, capullico, capullico. ¡Bravo! Para donde queráis, anda guapas. El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida, no la quiere despertar. Otra de las melodías vehiculares durante estos 40 años ha sido, sin duda alguna, este pasodoble compuesto por el maestro Francisco García de Val e interpretado por numerosos artistas, entre ellos el mítico Manolo Escobar. Será el grupo de canto quien la interprete esta vez. Esperamos que todos vosotros os unáis a la tonada. Con todos ustedes, Sierra de Luna. Venga, con La Virgen está
Hora de examen. Si os pregunto por el gentilicio de los habitantes de Blesa, me contestaréis ¿qué? Blesinos, ¿no? Pero solo los más doctos en la materia podrán decir, oye pues, ese es el oficial, pero también se les dice topos. Pues hasta ahí nos vamos a ir ahora mismo, con una de las últimas incorporaciones a nuestro repertorio. Ha sido una sorpresa encontrar una rumba dentro del folclore aragonés. Y además aquí la lucimos de maravilla. Vamos, Nico, vamos a tocar la rumba del topo. No sé, pregunto. Bueno, ahora llega el turno de nuestra jefa del canto, Cristina Carrasco. Un aplauso, un aplauso.
La verdad es que sin ella tampoco podríamos haber llegado hasta aquí. Y por eso creo que en nombre de todos queremos decirte gracias, Cristina. Un aplauso. Venga, con todos ustedes, Cristina Carrasco y el juicio oral. ¡Hola, Cristina! Cuando en Aragón se canta la jota no dice jota. Cuando en Aragón se canta dice amor y pilarica, dice madre y dice patria, dice amor y pilarica, dice madre y dice patria. No hay como la jota aragonesa que enciende la sangre y el mundo embeleza. Y esta jota sirve para bailar. Y en caso preciso, para pelear, para pelear, para pelear, para pelear, para pelear. ¡Bravo! 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 Bueno, ahora, a continuación, mantenemos la imagen, por favor. A continuación, mantenemos la anterior, por favor. Nos van a ofrecer una jota a dúo, Lázaro y Lorena. Levantes tanto el vuelo Palomica, palomica. No levantes tanto el vuelo.
Sitios los de Zaragoza, sitios de nuestro Aragón, sitios que nos defendieron Agustina y Palafox. Llegamos ya al final de nuestro viaje y no se podía acabar de otra manera con la que ha sido la jota de cierre de la inmensa mayoría de nuestras actuaciones. Y que si un año no se bailaba, pues la ronda ya la tocaba. Con todos ustedes, el sitio de Zaragoza. Así se baila.
sitios los de Zaragoza, sitios de nuestro Aragón, sitios los que defendieron Agustina y Palafox, guerreros de nuestra historia que pusieron corazón. Palafox nos llevó el mando, Agustina el cañón. Zaragoza fue cerrada por 8 viejos portales, Tripería, la de Sancho, el Portillo y la del Carmen, Santa Engracia la Quemada, la del Sol y la del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Aseo y las Torres del Pilar. Para este grupo de baile extraordinario y esta rondalla y estos cantadores. Te repito el final. Te repites el final ahora. Chicos, 1, 2, 3. ¡La rondalla! ¡Venga, esa rondalla!
Para finalizar nuestro festival más emotivo, creo, por lo menos en 40 años, no puede faltar nuestra ronda de los labradores. Espero que nos acompañen todos. Gracias. Thank you.